El electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica, la relación que tienen estos dos en uno solo. Un poco de la historia del electromagnetismo viene con la pregunta de cómo se creó el electromagnetismo. La conexión entre electricidad y el magnetismo ya se sospechaba desde hace mucho tiempo, y en el año de 1820 el físico danés Hans Christian Ørsted demostró que un flujo de corriente eléctrica a través de un hilo produce un campo electromagnético. André-Marie Ampère en Francia repitió inmediatamente los experimentos de Ørsted y en poco tiempo fue capaz de expresar la relación entre corriente y conductor con una fórmula matemática muy simple y muy elegante. Además, demostró que un flujo de corriente eléctrica en disposición circular produce un dipolo magnético. Es así como se creó la principal relación entre la electricidad y el magnetismo, formándose así el electromagnetismo tan famoso de hoy en día, el cual se utiliza diariamente. Danes Hans Christian Ørsted descubrió que un cable con corriente directa generaba un campo magnético a su alrededor, ya que al poner una brújula debajo de este cable, la dirección de la brújula dejaba sus direcciones para alinearlas con las del campo magnético del cable de cobre con corriente directa. Este fue el método de Danes Hans Christian Ørsted para lograr descubrir que generaba un campo magnético a su alrededor un cable de cobre con corriente directa. Después de que Danes Hans Christian Ørsted descubriera que una corriente directa puede generar un campo magnético, al cual se le denominó campo electromagnético gracias a la relación de la electricidad y el magnetismo que se generaban a partir de una corriente eléctrica directa en este cable de cobre. Surgió la duda de si un campo magnético también podría generar una corriente eléctrica. Tiempo después, Michael Faraday respondió a esta incógnita, pero esto es un tema más para otro video, sobre donde hablaremos sobre la ley de Faraday. Este campo electromagnético está regido por una ley muy simple, la cual es llamada ley de la mano derecha, la cual consiste simplemente en que el pulgar marca la dirección del vector y los dedos marcan la dirección del giro del campo electromagnético generado por la corriente eléctrica directa en este cable de cobre, el cual es un gran conductor de la electricidad. Uno de los más grandes ejemplos del electromagnetismo puede ser la inductancia electromagnética. ¿Pero qué es esto? La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. Una corriente que fluye a través de un cable tiene un campo magnético alrededor, como ya hemos dicho antes. Ya explicamos el porqué. El flujo magnético depende de la corriente y cuando la corriente varía, el flujo magnético también varía con ella. Estamos hablando de una corriente alterna para que haya variación en su dirección y polaridad. Cuando el flujo magnético varía, se desarrolla un EMF a través del conductor de acuerdo con la ley de Faraday. El campo magnético en un solenoide largo se concentra en su centro.
en un campo casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente, pero como vemos en esta imagen, se hace básicamente un imán, ya que tiene sus mismas características, pero es generado gracias a la corriente que tenemos en esta bobina. Vemos cómo sus campos magnéticos son idénticos al de un imán natural. Esta sería la trayectoria según la ley de Ampère. En este punto nos estaremos preguntando, ¿qué rayos es un EMF o EMF? Son siglas en inglés las cuales significan Electromagnetic Field, que sería escudo electromagnético. Los EMF son líneas invisibles de fuerzas creadas siempre que la electricidad es generada o utilizada. Los EMF son producidos por líneas eléctricas, instalaciones eléctricas y equipo y aparatos eléctricos. La frecuencia de los EMF se mide en hercios o hertz con, con su abreviatura Hz o ciclos por segundo que hace este, esta, estos EMF. Son medidas realizadas con sondas y sensores. Estas pueden ser consideradas como si fueran antenas, aunque sean proyectadas con características diferentes. Eso sería la definición de los EMF o Electromagnetic Fields. El transformador eléctrico es uno de los componentes eléctricos electrónicos con que dependen del electromagnetismo más utilizados hoy en día. Estos lo pueden utilizar todos los aparatos que tenemos en nuestro hogar, desde el más simple hasta el más complicado, deben de tener un transformador. Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar su frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente, es decir, que solo funciona con una corriente alterna. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Si tenemos una bobina secundaria más pequeña que la principal, entonces el voltaje será menor. Y si la bobina secundaria es de mayor tamaño que la principal, entonces el voltaje se elevará. Este sería un transformador elevador de voltaje y su contrario sería un transformador disminuidor de voltaje. Estos se utilizan para todo tipo de tareas hoy en día. En cualquier circuito eléctrico podremos encontrar un transformador, ya que es uno de los componentes más necesarios y utilizados en toda la tecnología y la historia de ella. Esta es un claro ejemplo de cómo, gracias a todas las leyes del electromagnetismo, se lograron, se logró crear un gran aparato como este. Una definición rápida sobre la corriente alterna es que fue creada gracias a la ley de Faraday de mover un campo electromagnético en una bobina o una bobina en un campo electromagnético, generando así una corriente que en medio ciclo viaja hacia una dirección y en otro medio ciclo hacia una dirección opuesta, generando así una corriente alterna que varía su dirección y polaridad. Gracias a esto es que se puede transferir la corriente por inductancia de una bobina a otra en este transformador electromagnético. Aquí podemos ver el principio del transformador, ya que le entran por la bobina primaria le entran 120 voltios alternos y ya que es un transformador reductor de voltaje, la segunda bobina es más pequeña, por ende solo saca 24 voltios. En este caso, como hay 120 y no 110, como lo indica lo que tiene que traer el transformador, saca 28 voltios alternos. Vemos como estas dos bobinas no se tocan y se transfieren la corriente a puro electromagnetismo. En conclusión,
El electromagnetismo fue creado gracias a la relación que existe por naturaleza entre la electricidad y el magnetismo, ya que la electricidad por sí sola ya necesita de un campo magnético en movimiento para poder generarse en su versión alterna. Por ende, la electricidad también puede generar campos magnéticos gracias al movimiento de electrones, al igual que se puede decir en viceversa esta ley. Muchas gracias por su atención.